Continuamos con el estudio de la unidad número 4 de octavo grado, lección 2, clase 1, ángulos opuestos por el vértice. Esta clase la encontramos en nuestro libro de texto, página 97. Veamos el problema inicial. Si el ángulo A mide 130, ¿cuánto miden los otros ángulos de la figura? Recordemos acá que dos ángulos son opuestos por el vértice si uno de ellos tiene como lado la prolongación de los lados del otro. Y además, que dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Demos pausa en el video, resolvamos esta situación y después comparamos con el resultado que a continuación vamos a dar. Veamos entonces la solución. Se tiene que A más B es igual a 180. ¿Por qué esto es cierto? Porque A más B están sobre una misma línea, sobre una misma recta, por lo tanto suman 180 grados, son suplementarios. A más B son suplementarios, suman 180 grados. Entonces, como ya sabemos que A es 130, lo sustituimos. Entonces 130 más B igual a 180. Por transposición, 130 pasa a restar y nos queda que el ángulo B es igual a 180 menos 130. 180 menos 130 es 50 grados, por lo tanto, o entonces, el ángulo B es 50 grados. Entonces, podemos ver que el ángulo A es igual al ángulo C. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. El ángulo B es igual al ángulo D. El ángulo D, ¿por qué? Por ser opuestos por el vértice. Tomando en cuenta esto, por tanto, podemos concluir que el ángulo A es igual a la C, y como ya sabemos que el ángulo A es 130, entonces también el ángulo C va a ser de 130 grados. Además, que el ángulo B es igual al ángulo D. Como el ángulo B es 50 grados, también el ángulo D mide 50 grados. Veamos la conclusión. Cuando se tienen dos rectas que se intersectan, se forman dos partes de ángulos opuestos por el vértice, cuyas medidas se pueden determinar conociendo únicamente el valor de uno de ellos. Veamos el siguiente ejemplo. Determina la medida de los ángulos indicados. Entonces, en este caso podemos ver que 80 y C y el ángulo C, como están sobre una misma recta, forman ángulos de 180 grados. Son ángulos suplementarios, por lo tanto el ángulo C más 80 es igual a 180. 80 por transposición lo pasamos a restar, el ángulo C va a ser igual a 180 menos 80. Por lo tanto el ángulo C va a ser igual a 100, porque 180 menos 80 es igual a 100. Ya obtuvimos el ángulo C, ya podemos ver cuáles son los ángulos que son opuestos por el vértice. Estos son A y C. Son iguales y el ángulo E más 40 también va a ser igual a 80. Entonces, veamos cuáles son las medidas de cada ángulo. Como el ángulo A es igual al ángulo C y el ángulo C ya dijimos que vale 100 grados, por lo tanto el ángulo A también vale 100 grados, porque tienen las mismas medidas por ser opuestos por el vértice. Veamos en el otro caso, decíamos que el ángulo E más 40 es igual a 80 grados. 40 que está sumando por transposición pasa a restar, por lo tanto el ángulo E es igual a 80 menos 40. 80 menos 40 es, entonces E es igual a 40 grados. Y ahí tenemos la solución del ejemplo. Resolvemos el literal A de nuestro libro de texto, donde nos piden de que determinemos la medida de los ángulos que se indican en ese literal. Al terminar, resolvamos los ejercicios de nuestro cuaderno de ejercicios o libro de tareas.